Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido testigo de civilizaciones que no solo sobrevivieron, sino que brillaron en la historia con un resplandor que aún fascina y provoca admiración. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron las civilizaciones antiguas más avanzadas de la historia? Aquellas que desafiaron las limitaciones de su tiempo y que establecieron el escenario para el desarrollo del mundo tal como lo conocemos hoy. En los próximos minutos, te llevaré a un viaje a través de los ecos del pasado, donde revelaremos secretos y asombrosas innovaciones que estas culturas dejaron como legado. No querrás perdértelo. La historia está repleta de misterios y sorpresas. Desde las imponentes pirámides de Egipto hasta los avanzados sistemas de drenaje de los indígenas en América del Sur, cada una de estas civilizaciones ofrece un relato de ingenio. Las antiguas culturas no solo construyeron monumentos, sino que también desarrollaron sistemas de escritura, matemáticas, astronomía y leyes. Al seguir esta travesía, descubrirás cuán interconectadas estaban estas civilizaciones y cómo sus contribuciones nos han modelado hasta nuestros días. Comencemos nuestra exploración en el corazón de Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización. ¿Sabías que los sumerios, que habitaron esta región, fueron los primeros en crear un sistema de escritura? Su escritura cuneiforme no solo era un avance técnico, sino una forma de preservar la historia y la cultura. El registro de eventos, transacciones comerciales y narrativas mitológicas sentó las bases para el desarrollo de la literatura. Esto no solo impactó a su sociedad, sino que su legado perduró a lo largo de los siglos. La próxima vez que leas un libro o escribas un diario, recuerda que todo comenzó aquí. Y no solo los sumerios hicieron avances. A medida que avanzamos hacia el norte, encontramos a los babilonios, quienes fueron los pioneros en la creación de un código de leyes, conocido como el Código de Hammurabi. Este conjunto de leyes no solo regulaba la vida cotidiana, sino que también establecía un sentido de justicia y orden social. ¿Te has preguntado cómo estas primeras leyes influyeron en las legislaciones modernas? Esto es solo una muestra del impacto duradero que estas civilizaciones han tenido en el desarrollo de la humanidad. Pero, ¿cómo es que sociedades tan antiguas fueron capaces de concebir ideas tan complejas? El misterio se profundiza al observar a los egipcios. Más allá de las pirámides y la esfinge, su conocimiento en medicina, astronomía y matemáticas era inigualable para su época. Por ejemplo, los egipcios tenían un sistema de cirugía extremadamente sofisticado, y su comprensión del cuerpo humano sentó las bases de la anatomía moderna. Además, su calendario solar de 365 días es un testimonio de su avance en la observación astronómica. Piensa en esto, un pueblo que vivió hace más de 4,000 años ya había establecido un calendario que aún utilizamos. Impresionante, ¿verdad? Y mientras tanto, al otro lado del mundo, en el Valle del Indo, la civilización del mismo nombre florecía. Esta cultura es conocida por sus urbes planificadas, como Mohenjo-Daro y Harappa, que contaban con sistemas de alcantarillado y saneamiento que asombrarían a muchos de nosotros hoy en día. Imagina vivir en una ciudad en aquella época donde el agua potable y los desagües estaban cuidadosamente diseñados. Esto no era solo un lujo, era una indicación de una sociedad profundamente organizada y consciente de la salud pública. Pero, ¿qué pasó con esta civilización que, a pesar de su avance, desapareció misteriosamente sin dejar rastro? La búsqueda de respuestas nos lleva a la antigua China, donde las innovaciones florecieron en un paisaje diverso e impresionante. Desde el invento de la pólvora hasta la invención del papel, los antiguos chinos dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad. La dinastía Han, por ejemplo, no solo modernizó el sistema administrativo, sino que también impulsó el comercio a través de la ruta de la seda. Es intrigante pensar que, mientras las civilizaciones contemporáneas luchaban por definir su identidad, los chinos ya estaban intercambiando bienes y cultura a miles de kilómetros de distancia. ¿Qué otros secretos se esconden en la trama de estas antiguas culturas? Sin alejarnos demasiado, la civilización de los mayas en Mesoamérica también merece su lugar en esta lista de logros asombrosos. Con un profundo conocimiento de la astronomía, crearon calendarios que eran increíblemente precisos. Su capacidad para predecir eclipses y calcular ciclos planetarios es una hazaña que muchos aún consideran admirable hoy.
Y mientras muchos de nosotros dependemos de tecnología avanzada para medir el tiempo y los movimientos celestes, los mayas hacían todo esto únicamente con su ingenio y observación. ¿Te imaginas vivir en una sociedad donde el conocimiento del cielo dictaba cuándo plantar o cosechar? Y no podemos olvidar a los griegos, quienes expandieron el horizonte del pensamiento crítico y la filosofía. La antigua Grecia fue un crisol de ideas, donde figuras como Platón y Aristóteles sentaron las bases del pensamiento occidental. Sus teorías sobre la democracia, la ética y la lógica continúan influyendo en nuestras sociedades modernas. Así que la próxima vez que debatas sobre un tema o tomes una decisión política, recuerda que esos debates tienen raíces que se remontan a la antigua Grecia. Pero, ¿qué aportes culturales realmente cambiaron el rumbo de la historia? Con salto hacia el oeste, encontramos a los romanos. El Imperio Romano no solo se expandió territorialmente, sino que también dejó una huella indeleble a nivel infraestructural, caminos, acueductos y edificios emblemáticos que perduran hasta hoy. Su red de carreteras facilitó el comercio y la comunicación, uniendo diversas culturas bajo un mismo imperio. Los romanos también introdujeron innovaciones legalistas que aún hoy son fundamentales en nuestro sistema jurídico. Pararse en las antiguas ruinas romanas es como mirar a través de un vidrio hacia una época en la que el ingenio y el poder estaban en su máxima expresión. Mientras recorremos la historia, las innovaciones en agricultura también juegan un papel crucial en el desarrollo de estas civilizaciones. La invención de la agricultura en el Neolítico permitió la formación de asentamientos permanentes y, por ende, el surgimiento de comunidades complejas. Esto fue fundamental para el crecimiento de las civilizaciones que vendrían después. ¿Pudieron estas sociedades florecer sin esta importante transición? Continuando nuestra fascinante travesía, no nos olvidemos de los incas, quienes construyeron un vasto imperio en la cordillera de los Andes. Su ingenioso sistema de terrazas permitía la agricultura en terrenos montañosos, y su capacidad de construir caminos y puentes era impresionante. Los incas estaban conectados por una red muy extensiva que facilitaba el comercio y la comunicación en un terreno desafiante. ¿Cómo lograron organizar un imperio tan vasto sin la tecnología moderna? La respuesta radica en su increíble adaptación y colaboración. Cada una de estas civilizaciones tenían sus propias historias, sus propias luchas y sus espectaculares logros. Y aunque han pasado siglos, la curiosidad por entender sus secretos persiste. ¿Qué más podemos descubrir sobre ellas? Las interacciones entre estas culturas revelan que, aunque estaban separadas geográficamente, había un hilo conductor de curiosidad y creatividad que unía a la humanidad. En este trayecto hemos apenas rogado la superficie de una riqueza histórica asombrosa. Quedan muchas más preguntas y relatos por explorar, y en la segunda parte, nos sumergiremos aún más en las historias ocultas de estas civilizaciones avanzadas y sus legados sorprendentes. ¿Te animas a seguir? Te prometemos que lo que viene será aún más fascinante, lleno de hermosos descubrimientos y revelaciones que podrían cambiar tu percepción sobre el pasado. Sigue con nosotros para no perderte de nada en esta aventurosa travesía por el tiempo. Continuemos nuestro viaje en la exploración de las civilizaciones avanzadas que han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. A medida que desentrañamos sus secretos, vamos a sumergirnos en las complejidades de sus contribuciones culturales y su legado en el mundo moderno. Adentrándonos aún más en el hemisferio occidental, encontramos la extraordinaria civilización de los aztecas. Ubicados en el actual México, los aztecas construyeron una de las ciudades más impresionantes de la antigüedad, Tenochtitlán. Este vasto imperio se sustentaba en una economía compleja basada en la agricultura, el comercio y tributos de otros pueblos. Las chinampas, o islas flotantes, eran un testimonio de su ingenio agrícola, permitiéndoles cultivar en el lago Texcoco de manera eficiente. La capacidad de los aztecas para adaptarse a su entorno acuático es un espejo de su capacidad para innovar y prosperar. Su cultura estaba impregnada de rituales y creencias que veneraban a una variedad de deidades. Los aztecas realizaron impresionantes sacrificios humanos, que eran vistos como una forma de mantener el equilibrio del universo. Aunque sus prácticas culturales pueden parecer osadas desde nuestra perspectiva contemporánea, era una manifestación de cómo concebían el mundo que los rodeaba. La caída del imperio azteca ante la llegada de los españoles no solo marcó un cambio drástico en la historia,
sino que también llevó a la pérdida de un vasto conocimiento y tradiciones que jamás podrán ser completamente recuperadas. Siguiendo hacia el núcleo de África, es esencial no olvidar el asombroso reino de Kush, que floreció al sur de Egipto. Los kusitas no solo imitaron la cultura egipcia, sino que también hicieron contribuciones significativas, incluyendo avances en la metalurgia y la agricultura. La ciudad de Meroe, conocida por sus pirámides, fue un importante centro cultural y comercial. Este reino, a menudo eclipsado por su vecino egipcio, es un recordatorio de que la historia está llena de más voces de las que acostumbramos a reconocer. Mientras nos movemos hacia el este, llegamos a las excepcionales civilizaciones del sudeste asiático, comenzando con el Imperio Jemer. Este imperio, cuyo apogeo se sitúa entre los siglos IX y XV, es famoso por la construcción del majestuoso templo de Angkor Wat, que no solo es un testimonio de la maestría arquitectónica, sino también de la devoción religiosa y el ingenio hidráulico. Las vastas obras de irrigación que crearon fueron fundamentales para sustentar su agricultura, permitiendo el cultivo de arroz en una escala sin precedentes. Angkor fue una de las ciudades más grandes del mundo en su tiempo, ejemplificando un centro de comercio y cultura que atrajo a viajeros de todo el mundo. Es fascinante observar cómo estas civilizaciones, a pesar de su grandeza, fueron a menudo víctimas de su propio éxito. La sobreexplotación de recursos, las guerras internas y la falta de adaptabilidad frente a los cambios climáticos llevaron a su eventual decline. Preguntémonos, entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de su historia sobre la sostenibilidad y la gobernanza? Pasando a la antigüedad, no podemos ignorar el impresionante desarrollo cultural y tecnológico que emergió en el continente africano a través de los reinos de Mali, Ghana y Songhai durante el Alto Medievo. El Imperio de Mali, bajo el liderazgo de Mansa Musa, se destacó no solo por su riqueza en oro, sino también como un centro de conocimiento a nivel mundial. La ciudad de Tombuctú se convirtió en el hogar de una de las universidades más antiguas y respetadas del mundo. Sus bibliotecas albergaban textos que abarcan matemáticas, astronomía, teología y literatura. Este reconocimiento de la educación como esencial para el desarrollo social es un legado que aún resuena hoy. Ahora, transportémonos a la época de la Ruta de la Seda. Este corredor comercial no solo facilitó el intercambio de bienes, como seda y especias, sino que también permitió la difusión de ideas, religiones y tecnologías entre Oriente y Occidente. A lo largo de este antiguo camino, las ciudades como Samarcanda y Buara se convirtieron en centros de intercambio cultural donde comerciantes, filósofos y viajeros se encontraban para compartir sus experiencias y conocimientos. Así, la Ruta de la Seda se transformó en un símbolo de conexión global mucho antes de que existieran los modernos conceptos de globalización. Al frontear el Océano Atlántico, llegamos a las civilizaciones indígenas de América del Norte. Esta vasta región, habitada por grupos diversos como los pueblos navajo, sioux y los iroqueses, ofreció un número impresionante de tradiciones culturales y tecnológicas. Los indígenas norteamericanos tenían un profundo entendimiento de su entorno y aplicaban sus conocimientos a la agricultura, la medicina y la construcción de viviendas adaptadas a diferentes climas. El sistema de gobierno de la Confederación Iroquesa, que consistía en una unión de varias naciones indígenas, es un ejemplo notable de cómo lograron establecer un delicado equilibrio entre autonomía y cooperación. Esta forma de organización política inspiró a figuras como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson en la formación de los Estados Unidos modernos. A medida que reflexionamos sobre las ricas contribuciones de estas civilizaciones, es crucial considerar el impacto radical de la colonización, que llevó a la caída y, a menudo, a la obliteración de estas culturas. En este contexto, siempre vale la pena recordar las lecciones de sostenibilidad y coexistencia que han surgido a lo largo de la historia. La capacidad de adaptarse, innovar y colaborar puede servir como un faro para las sociedades contemporáneas que enfrentan importantes desafíos globales. En el Medio Oriente, la antigua Persia se destacó como un imperio notable por su diversidad cultural y su enfoque innovador hacia la administración. A través del sistema de satrapías, los persas gobernaban vastas extensiones de territorio asegurando que las culturas locales florecieran bajo su protección. Las famosas carreteras reales facilitaban el comercio y la comunicación, que no solo conectaban sus territorios sino que también promovían el diálogo entre distintas culturas. La humanidad debe aprender a valorar la paz y la coexistencia como los pilares del progreso.
A medida que comenzamos a acercarnos al final de nuestro viaje, no podemos pasar por alto el impacto del Renacimiento, una época que revivió el interés por el conocimiento clásico y sirvió como puente hacia el mundo moderno. Este florecimiento cultural e intelectual tuvo sus raíces en las tradiciones de los griegos y romanos hace siglos, demostrando que el aprendizaje es un ciclo sin fin. La poesía, la filosofía y las artes visuales que emergerían en este periodo no solo transformaron la Europa del siglo XIV, sino que también sentaron las bases para la era moderna que conocemos. La búsqueda humana por saber y crear ha sido el hilo conductor a lo largo de la historia. Así concluimos este recorrido a través de milenios de logros humanos. Desde Mesopotamia hasta las civilizaciones indígenas de América, cada una de ellas nos enseña algo esencial sobre la capacidad de la humanidad para innovar y adaptarse. También nos recuerda que, aunque los desafíos pueden ser inmensos, la curiosidad y la creatividad son características intrínsecas que nos han permitido florecer en el pasado. La historia adecuadamente comprendida es una guía y un espejo hacia el futuro. Las dificultades que enfrentaron estas civilizaciones no son muy diferentes a las que estamos en la actualidad: la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo y la preservación, la defensa de los derechos y la dignidad humana, y la necesidad de cultivar la paz y la comprensión entre las culturas. Reflexionemos sobre cómo podemos aplicar las lecciones de estas civilizaciones para construir un mundo más justo y sostenible. Al mirar hacia el futuro, no debemos permitir que el pasado se convierta en un mero recuerdo. Las historias de estas civilizaciones avanzadas son un recordatorio de que cada uno de nosotros, como parte de esta vasta red de humanidad, tiene el poder de influir en nuestro destino colectivo. Es hora de tomar la batuta, aprender del pasado y seguir avanzando con la determinación de hacer de nuestro mundo un lugar mejor para las generaciones venideras. El viaje continúa siempre, y tú eres parte de esa historia.